¿Quieres tener tranquilidad, paz interior, serenidad y felicidad en tu vida? ¿Te gustaría volverte más agradable, más estimado, más querido y buscado? Pero buscado al punto que tanto maestros, alumnos, nietos, abuelos, líderes, liderados, en fin, cualquier persona con la que cruzaras tu camino fuera la que te buscara. Si es así, pues entonces quédate el día de hoy en Usa tu Cerebro número 14. Mi nombre, Víctor Osvaldo. Sean bienvenidos. Como cada martes, es un gusto recibirlos. eh, como cada semana en este programa, que también es suyo, Usa tu Cerebro. Y les recuerdo también que pueden seguirnos en Facebook y YouTube como Radio UPG y en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Agradecemos también como cada martes al rector Fernando Garza y al licenciado Enrique Sánchez, director de cabina, quienes nos facilitan estas instalaciones para desarrollar este programa. Y a mí pues te recuerdo que me puedes encontrar en el buscador de Facebook como psicopedagogo Víctor Osvaldo. Pues así como lo escuchaste, el día de hoy vamos a hablar de una de las herramientas que en combo, abrazadas, junto con aquella que vimos hace 2 semanas, ¿la recuerdas? Efectivamente, el altruismo son la clave para conseguir esto que te decía, la paz, la tranquilidad, la serenidad, felicidad en tu vida. Además, esta característica de poder ser tan afable que pues seas así de buscado, ¿verdad? Buscado por cualquier persona con la que cruces tu camino. ¿Por qué? Porque tienen que ir en combo estas dos herramientas, el altruismo y el carisma. Pues lo vamos a ir desarrollando poco a poco en el programa del día de hoy. Así que, pues gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos como cada martes. Primero, pues vamos a hacer la primer aclaración, ¿verdad? Hace 2 semanas, por si no has visto ese episodio, también te recomiendo que vayas y lo busques ahora. Decíamos que el altruismo, ¿verdad? Es aquella pasión que se tiene por la humanidad, ¿sí? Aquella pasión que se tiene por los que nos rodean, a ese punto de desarrollar una empatía, de poder descifrar lo que a veces no se dice, de poder descifrar el lenguaje no verbal de las personas y que no puedes quedarte indiferente, ¿verdad? Ese punto de pasión por la humanidad que simplemente al observar una necesidad dices, tengo que contribuir, ¿verdad? Tengo que contribuir, tengo que colaborar, crear, causar, generar alguna oportunidad para apoyar a estas personas que me rodean. Entonces, por un lado tenemos esa parte, ¿verdad? Esa parte del genuino interés, la pasión por la humanidad. Y por el otro lado tenemos el carisma. ¿Qué es el carisma? Pues el carisma por su parte es la pasión por la vida. Y entonces es por eso que para poder alcanzar felicidad, paz, serenidad, el ser buscado, pues requerimos de estas dos herramientas. El carisma pues es la capacidad de las personas por fascinar, cautivar, sorprender y admirar a los demás y a sí mismas, ¿verdad? El carisma pues su raíz etimológica está en el griego, en el caris, que pues significa gracia y pues es precisamente esta habilidad o este don de poder atraer a las personas hacia uno mismo, ¿verdad? De ser tan agradable que te conviertes como un imán, que todos quieren pasar tiempo contigo, estar contigo, simplemente pues porque tienes ese carisma, ¿verdad? Les caes bien, eres muy ameno, tu trato es muy agradable, ¿verdad? Entonces, eso es el carisma. ¿Qué implica? Pues implica desarrollar afectividad, ¿verdad? Una persona desinteresada en el resto, pues sencillamente no puede desarrollar carisma. ¿Qué más implica desarrollar? Pues implica desarrollar amabilidad, humildad, ¿verdad? Tener la capacidad de saber que no somos la última coca del desierto, ¿verdad? Que
ciertamente tampoco a lo mejor no somos los más listos o los más guapos, pero que aún así tenemos mucho que aportar, y el resto de las personas también, ¿verdad? Sin importar sus situaciones, tenemos este valor intrínseco en cada uno de nosotros y lo respetamos y lo valoramos. ¿Qué implica desarrollar también? Pues esta afabilidad, ¿verdad? El ser agradable en el trato. Y por último, esto que va a ser clave y que vamos a ir desarrollando y desmenuzando en el programa del día de hoy, un enamoramiento existencial. Ya para ir cerrando el programa vamos a ver el ejemplo de un rey y de ciertas personas que ciertamente pudieron ser muy carismáticas, pero que les faltó a lo mejor un poquito de este enamoramiento existencial. Entonces vamos como siempre con una pregunta, ¿verdad? Ya inicié el día de hoy con dos para que te quedes si quieres desarrollar esas características que te mencioné, pero hoy sí vamos ahora con la de reflexión. Primero te pregunto, ¿cómo podrías identificar tú una persona con carisma de la que no lo tiene? ¿Cómo puedes distinguir entre una persona carismática de una que no? De seguro en este momento ya hay algunos ejemplos, algunas imágenes en tu cabeza de personas que consideras carismáticas y de personas que por el otro lado consideras poco o nada carismáticas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ya que las estás visualizando en este momento, ¿qué es eso que las distingue? ¿Cuáles son esas características que te permiten identificar una de la otra? ¿En quién estás pensando? ¿Qué cualidades tiene esta persona carismática? ¿En qué piensas o en quién piensas cuando hablamos de alguien que no tiene nada de carisma? Ahora, esas personas en las que estás pensando, ¿son cercanas a ti? ¿Las ves todos los días? Porque aquí te va una de esas ideas contundentes. Casi siempre las dejo para el final, pero desde ahorita lanzo una. Tú eres el producto de las 5 personas con las que más interactúas, con las que más compartes tiempo, con las que más platicas, con las que más desarrollas charlas, actividades. Tú eres el producto de las 5 personas con las que más te relacionas. Entonces, si estas personas que pensaste como personas carismáticas están ahí dentro de ese grupo selecto de 5 personas con las que más convives, pues bueno, puede ser que entonces te compartan también o se compartan entre todos, ¿verdad? Algo de ese carisma, o puede ser que no, ¿verdad? Que dentro de esas 5 personas haya algunas o la mayoría de las que pensaste o consideraste como poco o no carismáticas. Entonces, pues aquí de ti depende, ¿verdad? Ya sabrás tú si esta primera frase contundente significa algo positivo para ti o algo no tan positivo, o a replantearse y considerar, ¿verdad? Entonces, pues tal vez en tu trabajo o en tu cuadra, en tu familia, en tu vecindario, en el círculo en el que te desenvuelves, pues te has topado con alguna persona así como que sin sabor, una persona que siempre se está quejando de que está aburrida, de que la salida, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son o qué características representa esto? Pues representa a las personas sin carisma, ¿verdad? Personas sin sabor, aburridas, a lo mejor también personas muy ególatras, ¿verdad? Como veíamos en el programa el altruismo, personas pues que simplemente piensan en sus necesidades, ¿verdad? Antes que cualquier otra cosa, primero van mis necesidades, lo que quiero, lo que me gusta y lo que yo necesito. Estas personas pues son todo lo contrario a lo que significa tener carisma, ¿verdad? Personas carentes de interés. Entonces, alguien que protesta por las mismas cosas, que reacciona de la misma manera, que su vida, pues digamos, se puede considerar tediosa o rígida, pues es todo lo que no hay que hacer o todo lo que no hay que aprender, porque pues esas son características de personas
que no han desarrollado esta herramienta del carisma. A lo mejor ya escucho también ahí por algunos comentarios de los que me ven, oye Víctor, pero pues es que yo creo que el carisma es algo con lo que se nace. Pues puede ser, ¿verdad? El carisma puede ser algo con lo que se nace, pero así muchas de las herramientas que hemos visto hasta ahora, decíamos, no es tanto que se nazca, sino es más bien que hay una cierta predisposición para desarrollar tal o cual herramienta, pero eso no significa que no las podamos trabajar, que no las podamos entrenar, que no podamos usar nuestro cerebro para desarrollarlas y salir adelante con cada una de estas estrategias o herramientas. Entonces, pues sí, puede ser que hay personas que desde niños ya se les veía el carisma y ahorita pues siguen siendo personas influyentes, líderes a quienes se sigue, ¿verdad? Pero también uno se puede hacer carismático a la fuerza, ¿verdad? O, trabajando en uno mismo. ¿Qué va a definir, aquí haciendo un poco de spoiler, qué va a definir el que una persona pueda ser carismática, que pueda ser altruista, que pueda ser autocrítica y cada una de estas herramientas que hemos visto en cada semana? Pues lo que siempre digo, ¿verdad? Que sea consciente de sí mismo, que sea responsable de su vida, que tenga el valor de atreverse a ver sus propios fallos, a ver sus áreas que están ahí un poco oscuras, a las que a lo mejor algunas personas no se atreven nunca a tocar. Bueno, pues el atreverse, el ponerlas a la luz y el empezarlas a trabajar, el ser humilde, el ser transparente, el ser honesto, pues es lo que ayuda a ir desarrollando cada una de estas estrategias. Pero el día de hoy, más especialmente esta del carisma. Ocurre también, ¿verdad? Que en ocasiones asociamos la palabra carisma con personas famosas, ¿verdad? Ahorita que te preguntaba, ¿en quién piensas cuando te digo una persona carismática? Pues también, ¿verdad? Puede ser que pensemos en personas famosas. Y puede ser que estas personas famosas, en ciertos casos, algunos no todos, ¿verdad? Pues coincida que sí, que efectivamente son famosas y son carismáticas, ¿verdad? Habrá otros carismáticos, ¿verdad? Que a lo mejor no alcanzan el mundo de la fama, pero sin embargo son de las personas más influyentes en sus pequeños círculos, ¿verdad? En su trabajo, en su familia. Pero bueno, entonces habrá algunos de estos casos que sí coincida, personas famosas que también son personas carismáticas y que desarrollen el carisma este del que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Ya sabes que las estrategias o los conceptos que te traigo aquí, pues primero los platicamos en su significado común, ordinario, y luego los llevamos a algo más consciente o más trascendente o más profundo, ¿verdad? Entonces, pues puede ser que famosos sí vivan el carisma del que hoy vamos a hablar. Pero hay otros que no, ¿verdad? Hay famosos que puede ser que atraigan a las multitudes, ¿verdad? Pero que en su vida privada pues no desarrollen este verdadero herramienta, este recurso, ¿verdad? De nuestro cerebro. Hay famosos que pues tienen en sus vidas a lo mejor choferes, ¿verdad? Personas que literalmente están en sus manos la vida de estos famosos, ¿verdad? Y estas personalidades no se atreven nunca a cruzar una palabra con estas personas que les apoyan o que les sirven de alguna manera, ¿verdad? Entonces, de aquí viene o se desprende otra frase del día de hoy. El que desprecia la grandeza de las personas simples no es digno de ser famoso. Y pues bueno, les decía, más adelante vamos a tocar algunos ejemplos de la realidad, pero pues es algo que también nos debe servir y quedar para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Quieres llegar a un puesto importante, ¿verdad? Esto no solamente aplica para estas celebridades, personajes de la tele, de la farándula, de lo que sea, aplica también para nosotros, ¿verdad? El que desprecia la grandeza de las personas simples no es digno de ser famoso. A lo mejor tú por mucho tiempo has querido crecer en tu empresa, ¿verdad? Donde laboras. A lo mejor has querido obtener un puesto en concreto, en específico, que hasta el momento pues no se te ha concedido. A lo mejor has querido ir más lejos
de donde te encuentras ahorita. A lo mejor has querido alcanzar tu propio éxito profesional, a lo mejor has querido ya por varios años dejar de ser emprendedor para ser empleador, ¿verdad? Y no se te ha concedido. Entonces, esta frase que te mencionaba ahorita, pues tiene mucha relevancia, tiene mucha trascendencia, porque es precisamente el resto de personas, ¿verdad? Todos los seres que nos rodean desarrollan actividades simples, ordinarias o a lo mejor algunos unas extraordinarias. ¿Verdad? Sencillamente cualquier persona que nos rodea son las que nos impulsan, ¿verdad? Son las que nos impulsan a alcanzar esos puestos. Es nuestro trato, es el reflejo de nuestras actitudes que tenemos con cada uno de ellos, donde está a lo mejor la clave de por qué no hemos podido alcanzar ese puesto o ese éxito o ese lugar que hemos deseado, ¿verdad? Es el arte de saber tratar a las personas, a cualquier persona, el que nos impulsa a llegar a un círculo de influencia más amplio, ¿verdad? Llámese en tu trabajo, llámese en tu familia, llámese en tu escuela, con tus compañeros, donde estés. Es el arte de saber tratar a las personas lo que nos impulsa a expandir nuestros territorios, ¿verdad? A ensanchar nuestros términos. Y de aquí, ¿verdad? Pues recordamos o se desprende otra frase más, ¿verdad? La sociedad no necesita héroes, ¿verdad? Esos héroes que luego se exponen en estatuas y en pedestales y demás. No, lo que la sociedad necesita el día de hoy son personas, personas lo más humanas, empáticas posibles, de preferencia. Eso es lo que realmente se necesita y más hoy en día, ¿verdad? En esta situación que vivimos actualmente de contingencia, ¿verdad? El día de hoy es lo que más se necesita. No se necesitan héroes que estén alardeando, que estén poniendo necesidades egoístas para poder ayudar, para poder cooperar, ¿no? El día de hoy lo que se necesita es personas sencillas, ordinarias, simplemente muy, muy humanas, de preferencia, ¿verdad? Entonces, recordamos lo que hemos mencionado también en otros programas. ¿Cómo hacemos esto? Pues requerimos nosotros disminuirnos afuera, ¿verdad? Para poder crecer dentro de las personas, dentro de nuestros seres queridos, ¿verdad? Para poder crecer dentro de sus corazones, dentro de sus mentes, pues el mejor camino es disminuirnos, ¿verdad? Escuchar, atender, servir, apoyar, ayudar, y pues se nos va a recordar pedir perdón, ¿verdad? A eso no se nos debe olvidar, pedir perdón, y eso va a ser algo que nos va a hacer crecer dentro de la vida de cada una de las personas. Una vez que desarrollas este arte, este trato, es cuando se te empieza a dar más, ¿verdad? Como si fuera el universo, la vida, la naturaleza, el orden que rige este mundo, te empieza a dar más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, se le pone en lo mucho. Entonces, tenías ahí esa traba de algún puesto, de algún lugar, de algún espacio donde influir más, pues toma en cuenta todo esto que te he mencionado estos últimos minutos, ¿verdad? Junto con esto, ¿verdad? Como siempre hago alguna pausa para los padres, ¿verdad? Los padres y cualquier persona, pero sobre todo los padres que no enseñan a sus hijos a agradecer, se convierten en siervos de sus hijos, se convierten en vasallos de los feudos de sus hijos. Y ahorita vamos a seguir descubriendo por qué. Entonces, hay otro elemento a tomar en cuenta, el agradecimiento. Ahora vamos a mencionar que, pues te decía, hay dos, bueno, en los que vamos a trabajar hay dos tipos de carismas. El carisma social, ¿verdad? Que es el que hemos estado abordando principalmente en estos minutos, que es el que consiste en cautivar a la gente, en sorprenderla, en atraerla. Es el carisma social. Pero el otro carisma que no se nos debe olvidar, que no debemos perder de vista, que requerimos que estén los dos estrechamente relacionados, y si se puede con el altruismo, está perfecto, es el carisma psíquico, ¿sí? El carisma psíquico,
que es el que consiste en tener un romance con la propia vida, en gozarla, en disfrutarla con placer. Entonces, aquí ya llevamos varios elementos, ¿verdad? Hasta este punto, el carisma social, el carisma psíquico. Carisma social, atraer a los demás. El carisma psíquico, uno mismo, tener un romance profundo con la propia vida. ¿Por qué? Porque bueno, eso es lo que nos va a permitir ser inolvidables y además que nosotros podamos disfrutar de nuestra propia vida, tener la paz, la felicidad, la serenidad que mencionaba al principio. Y para fortalecer, ¿verdad?, este argumento, te pregunto, ¿quiénes han sido tus maestros inolvidables? Llámese maestros de la escuela o maestros de la vida, ¿verdad?, de tu existencia. ¿Quiénes son para ti? ¿Quiénes han sido maestros inolvidables? Aquellos a los que les aprendiste algo que simplemente no puedes olvidar, su práctica, su ejemplo, su consejo. Estoy seguro que pues no son ni los más cultos ni los más elocuentes, ¿verdad?, los más preparados intelectualmente, ¿no? Los que no olvidamos pues son aquellos que lograron cautivarnos, ¿verdad? Aquellos que lograron que les admiráramos, no tanto por su conocimiento, sino por lo que transmitían, ¿verdad?, por lo que contagiaban, por lo que creaban, por lo que causaban, por lo que generaban al asistir a sus clases o al asistir a una reunión con estas personas, ¿verdad? ¿Por qué lo son? ¿Por qué se convierten así de inolvidables? Pues porque muy seguramente utilizan esta fórmula consciente o inconscientemente, y que ya la he mencionado por ahí en algún programa. Estas personas aprendieron que primero se conquista la emoción, ¿verdad? Primero se conquista el corazón, la emoción. Después, en segundo lugar, pues puede conquistarse la razón, el cerebro. Y al final, ¿qué fue lo que dejaron al final en sus preocupaciones o en sus tareas o deberes? Pues el preocuparse por el transmitir o por formar la información, la instrucción o el conocimiento, ¿verdad? Primero se enfocaron a ser ellos mismos para así poderte contagiar y conquistar tu emoción, y luego muy seguramente aplicaron alguna estrategia de las que veíamos la semana pasada de liberar la mente, ¿verdad? De estimularla, de provocarla, la razón, y luego ya al final pues el contenido, ¿verdad?, la materia. Estoy seguro que algunos recordarán esos maestros que decían de cierta manera, no, pues es que yo prefiero que el maestro venga y nos cuente su vida a que nos dé la clase, ¿verdad? A veces pues lo hacíamos como para no aprender, ¿verdad?, o para no tener tareas, pero en otras ocasiones pues realmente sí era la necesidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor de sus experiencias, de sus dificultades, de sus obstáculos, había una enseñanza, ¿verdad? Había algo que luego también lo ibas a poder aplicar en tu vida profesional o en tu vida académica, ¿verdad? Entonces, estos maestros inolvidables, si tú también quieres ser inolvidable, enfócate primero en conquistar la emoción, después la razón y ya después la instrucción, el conocimiento, la información, todo lo que cualquier persona puede buscar por su propia cuenta. ¿Ok? Entonces, para concluir esta idea, ¿verdad?, vamos aquí a una serie de paradojas, ¿verdad? No controles, ¿verdad? Libera. No castigues, alienta, estimula. No desanimes, sino que provoca que se vuelva a comenzar de nuevo. Provoca una nueva oportunidad. Y finalmente, no repitas, no repartas consejos previsibles que se pueden escuchar en cualquier lado. Sorprende, ponte creativo, sorprende de alguna manera a quien está allí en tu cargo. Ahí es donde hay un gran tesoro, ¿sí? Me voy a permitir contar una anécdota, ¿verdad? Había una vez un alumno, que de hecho no me acuerdo si ya la conté aquí,
Este, había una vez un alumno que era el último lugar de clase, ¿verdad? Era un grupo nuevo con el que yo iba a trabajar. eh, y entonces, en este grupo, pues ya ven que hay una semana de preparación, el consejo técnico y todo esto. En esa semana, pues los maestros de los grados anteriores se dedicaron a decirme, hey, cuídate de este alumno, hey, mucha atención porque la vas a sufrir, vas a batallar con él, siempre está peleando y siempre está metiéndose en problemas y nunca hace nada y no trabaja, en fin, ahí estaba los maestros pues dándome la información, previniéndome, preparándome para enfrentar a ese grupo y sobre todo pues a ese muchacho, ¿verdad? Entonces, pues yo ya había tenido la oportunidad de leer algunas cosas de estas que comparto aquí. Y entonces, pues eso era algo que ya llevaba practicando cierto tiempo. El que cualquier versión que me dieran de alguna persona, pues yo qué hacía, simplemente decía gracias, gracias por la información. Y luego, ahí va, a la basura, ¿verdad? A mí no me sirve todo eso que me estás predisponiendo, que me estás contando de cualquier persona. Entonces eso fue lo que hice. Agradecí a los compañeros, gracias por su preocupación. Yo sé que dentro de eso hay una buena intención, ¿verdad? Que me ande con cuidado, que me prepare, ¿verdad? Pero pues a ellos lo que hayan usado, pues a lo mejor no les había funcionado. Entonces pues tomé esa información y la deseché. Ciertamente solamente me sirvió para hacer lo opuesto, ¿verdad? Para enfocarme más en ese muchacho, pero de una manera positiva. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues el primer día de clase se presentaron, ya conocía yo su nombre, ¿verdad? Ya sabía, ya estaba esperando yo que se presentara. Y entonces, pues lo traté normal, ¿verdad? Lo traté como cualquier otro de los muchachos, sin ningún cuidado, ahí algún temor, nada, todo bien. Eh, Recibió el trato general. Pero luego, pues sí, al pasar de los días empezó a haber ahí algunos problemas, empezó allí como que a quererse pelear o a querer así hacer alguna cosa. Y entonces, antes de que creciera alguna situación, pues yo lo que hice fue acercarlo más, ¿verdad? Cuando había que participar en clase, le daba un poquito de prioridad, tampoco no tanta para que no se notara, le daba un poco de prioridad para que participara y poder yo conocer para qué sí era bueno. Y entonces descubrí que era muy bueno para las matemáticas. Entonces, de ahí aproveché, ¿verdad? Como vi que sí tenía cierta habilidad para las matemáticas, y aunque a lo mejor no lo plasmaba en su cuaderno, ¿verdad? O no hacía los problemas o lo que se le encargaba, pero al momento de participar te podía resolver cualquier problema. Entonces de ahí me aproveché y lo que hice fue apoyarme, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él explicara un poco a sus compañeros que a lo mejor no les había quedado claro, que a lo mejor no habían entendido. Entonces yo le decía, a ver, por favor, ayúdales o apóyame con la explicación. Tú que ya lo resolviste, dilo con tus palabras. Y entonces yo empecé a ver que él mismo se sorprendió, ¿verdad? Que decía, ¿por qué me están tomando en cuenta? ¿Por qué quiere que participe? ¿Verdad? Pero lo empezó a hacer. Al principio sí, como que un poquito de que él mismo no se lo esperaba y estaba un poquito renuente, ¿verdad? Pero luego ya se dio cuenta que realmente me interesaba y que sí valoraba lo que él sabía. Y entonces empezó a cambiar su actitud. Y luego pasó también que le empecé a dar más responsabilidades, ¿verdad? Lo empecé a tener como de ayudante, ¿verdad? Y entonces veía que le gustaba, ¿verdad? Se vio el cambio de su cara, ¿verdad? Del primer día de clases, me imagino, pues con su apatía normal o ya esperando que lo regañaran y todo eso. Y su semblante cambió, ¿verdad? Su semblante cambió y entonces pues también empezó a cambiar él su actitud y al cambiar su actitud empezó también a pues simplemente a ser más responsable, ¿verdad? A cumplir, pero ya no porque yo estuviera ahí detrás de él y castigándolo y dejándolo sin descanso, ¿no? Nunca tuve que hacer eso, simplemente fue que,
que le di el valor que tenía, y pues él solo cambió su actitud. Hubo una vez que sí se peleó con un compañero y en el salón pues no lo regañé, ¿verdad? Lo que hemos dicho de no exponer en público, solamente elogiar en público y pues llamar la atención en privado. Y entonces nada más le dije que iba a hablar con él en el descanso, ¿verdad? Entonces ya cuando fui a platicar con él solo me sorprendió bastante cómo empezó a pedir disculpas y empezó a llorar, y empezó a decir, es que ya sé que lo hice mal y que le fallé. Y yo, a ver, no, pues si estuvo mal, vas a tener que enmendarlo, ¿verdad? Ofrecer una disculpa a tu compañero, vamos a tener que arreglar lo que destruiste, ¿verdad? Lo que hiciste mal, pero pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, tú me estás reconociendo que te equivocaste y que ya no lo quieres volver a hacer. Y entonces también pues como que se sorprendió, ¿verdad? Él como que esperaba que le mandara un reporte, que le hablara a su mamá, y no, se sorprendió y cambió mucho, y me agradó esto que pasó, ¿verdad? El no tomar en cuenta o no ponerle la etiqueta desde el principio, darse la oportunidad de conocerlo, y pues se convirtió de los más influyentes en su grupo, ¿verdad? Los compañeros lo empezaron a buscar para apoyo en matemáticas, de estar en el último lugar en la lista, recuerdo perfectamente la lista de promedios, estaba allí en el último lugar, en el 34 de 34, y cuando acabó ese ciclo se quedó en sexto lugar. Entonces fue algo muy, muy padre, muy grandioso, que incluso la mamá se sorprendió, ¿verdad? Yo le mandé llamar a la mamá, pero para platicarle del progreso que había tenido el niño, y ella ya me estaba preguntando de que, ¿qué hizo? ¿Ahora con quién se peleó? ¿Qué hizo mal? Y yo, ay, o sea, hasta su mamá ya lo tenía en ese concepto, y ya le expliqué, ¿verdad? Todo lo que habíamos avanzado y lo que había hecho, y pues nada, se fue muy agradecida y muy sorprendida, y pues fue algo maravilloso, ¿verdad? Algo que cambió pues gracias a sorprender, ¿verdad? A sorprender en la respuesta, a no hacer lo mismo que habían estado haciendo los grados anteriores, sino a darle un giro, a darle un cambio. Y esa sorpresa pues fue sorpresa para todos, ¿verdad? Para mí, para él, para su mamá, para los compañeros. Y entonces al final del año pues de los que me habían advertido pues nadie se creía que ahora ya estaba también ahí en la escolta y todo. Y así como eso, pues en un pequeño círculo, en tu pequeño lugar, en tu pequeña influencia, pues tú también puedes trabajar de esa manera, ¿verdad? Ahí hay un gran tesoro, ahí hay una inagotable fuente de vida, combinado que con el altruismo, ¿verdad? Con el saber ponerse en el lugar de los demás. Entonces, pues es parte importante. ¿Qué sí es lo que puede pasar? ¿Verdad? Estos dos carismas son muy importantes, pero también puede ocurrir que en algún punto, aunque ya los hayamos conquistado, los podamos perder, ¿verdad? Y eso es lo que le pasó a un rey, ¿verdad? A un rey famoso, a un rey prominente, carismático, sabio, abundante. Y no solo ese rey, ¿verdad? A lo largo de los últimos años, pues hemos visto que también le pasa a reconocidos cantantes, a reconocidos actores, a poderosos youtubers o influencers, ¿verdad? Que en algún punto se pierden, ¿verdad? Se pierden a sí mismos, pierden su esencia, pierden el propósito, y todo empieza a parecer banal, sin sentido, sin, sin ninguna inspiración, ¿verdad? Y entonces ocurre que pues se toman sus meses de retiro, que se toman su distanciamiento, que dejan de dar espectáculos, que dejan de aparecer en público. ¿Por qué? Pues porque simplemente perdieron este carisma, ¿verdad? De ser los más famosos, de romper todas las taquillas o de romper todos los récords de reproducciones. Pues pasan ellos a sentirse vacíos, ¿verdad? Y entonces
es algo que también a nosotros, aunque nos sintamos con carisma, aunque sentamos que ya lo hayamos conquistado en algún punto de nuestra vida, pues lo podemos perder. Y aquí vamos a poner el ejemplo de este rey para ver qué fue, qué posiblemente fue lo que le pasó, ¿verdad? Y aprender de esa experiencia, ¿verdad? Este famoso rey era tan carismático que venían a buscarlo de países lejanos, que venían a pedir su consejo, porque además de carismático era sabio, inteligente, rico y abundante. Venían a pedirle ayuda también, venían a pedirle dinero, y pues él lo daba, ¿verdad? Era un rey así carismático y todo, parecía como una vida completamente llena y perfecta, pero escribió libros también muy hermosos, pero en un momento declaró: todo es vanidad, nada nuevo hay bajo el sol. Ese rey al que todos buscaban, ese rey que cautivaba, ese rey que sorprendía, llegó en un momento a declarar: todo es vanidad, nada nuevo hay bajo el sol. ¿Qué pasa aquí? ¿O qué puede encontrarse detrás de estas palabras? Pues las características de lo contrario al carisma, ¿verdad? Lo que decíamos al principio. No hay sabor. eh, se, Eso que refleja, pues refleja como una vida aburrida, refleja una vida muy ensimismada de sí mismo, que no se puede ni siquiera ya descubrir cosas interesantes o nuevas en el día a día, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué habrá pasado? Pues porque se perdió, ¿verdad? Tuvo tanto y de todo y siempre, que lo que al principio, o lo que para muchos podría ser algo sorprendente y maravilloso, pues se volvió en algo común, se volvió en algo cotidiano, se volvió en algo tedioso, algo rígido, y entonces pues se pierde, ¿verdad? Se pierde el carisma, se pierde el propósito, se pierde el sentido de la vida. Y pues decía, eso le ha pasado a algunos actores, a algunos músicos, a algunos youtubers, y pues cuando no es bien tratado, pues tiene desenlaces pues muy desastrosos, ¿no? Entonces hay que estar atentos, hay que estar atentos, y ahora sí llega el momento, el mero bueno, ¿verdad? Cómo desarrollar el carisma y a la vez cómo hacer que se quede, ¿verdad? Que perdure, que sea algo que se pueda vivir cada día, día tras día. Lo primero pues es cuestionarse con frecuencia, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Dónde me encuentro? ¿En qué plano de la vida, de la existencia estoy? Que habíamos visto anteriormente. ¿Estoy conforme con esto? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Puedo cambiarlo? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Verdad? Cada área de nuestra vida, evaluarla cada cierto tiempo y no conformarnos, ¿verdad? Buscar un poco más, buscar que sea un poco más bonita, más agradable, que no solamente me beneficie a mí, sino que pueda también dar fruto en los que te rodean. Entonces ahí está una primera clave, ¿verdad? El cuestionarse, el poner todo en tela de duda, así como veíamos la semana pasada, tener esa conciencia, esa crítica de eh, no aceptar todo, no aceptar todo como ley y principio de vida, sino cuestionarlo, y en ese cuestionamiento, decíamos, es lo que nos hace pensar. Cuestionarnos es la oportunidad que tenemos para usar nuestro cerebro, para pensar, y al pensar, pues viene la creatividad, que eso vamos a ver un poco la siguiente semana, ¿verdad? Y en esa creatividad pues podemos encontrar muchas cosas diferentes que hacer. ¿Qué podemos hacer también? Pues aprender a superar, precisamente relacionado a todo esto, aprender a superar la cárcel de la rutina, romper los tejidos de lo inalterable. Es decir, a veces creemos que ya, esto se va a quedar así para siempre hasta el día que nos entierren, y así nos vamos a morir. No, hay que romper eso, ¿verdad? Todo puede sufrir alteración, todo puede tener un cambio si nosotros queremos, ¿verdad? Si no queremos que ocurra, pues no va a pasar.
¿Qué más? Pues aprender a deslumbrarse con los misterios de la existencia. Yo le digo a veces hacerse como niños o ponerse en el disfraz de niño. ¿Cómo es un niño de 2 3 4 años que apenas anda caminando y descubriendo la vida? Pues ve un perro y se sorprende. Ve un platillo, un pastel muy elaborado, se sorprende. Ve la luna muy brillante, se sorprende. Entonces, eh, todo eso lo damos por sentado, ¿verdad? Fue lo que muy seguramente le pasó al rey. Dio por sentado todas las cosas y ya no se dejó sorprender por nada. El, el exagerar un poquito nuestras reacciones, el compartir lo que nos provoca, a lo mejor un atardecer, un amanecer con alguien, cada día compartirlo, postearlo, eh, ponerlo ahí en las redes, eso ya es un ejercicio para seguirnos sorprendiendo, ¿verdad? Para no dar por sentado nada. Cuando terminas de lavar tu carro y dices, ay, qué bonito me quedó, pues tómale una foto, compártelo, ¿verdad? Es un ejercicio para seguirse deslumbrando, ¿verdad? Tienes una cena con tu novia, con tu esposa, tómale una foto y súbela, mira mi esposa hermosa y demás, ¿verdad? Para que te sigas deslumbrando, ¿verdad? Para que te sigas entrenando en sorprenderte, en seguir disfrutando las cosas pequeñas, que a veces realmente son muy grandes, pero que como están ahí siempre, pues no lo valoramos o de repente se nos olvida o nos perdemos en la rutina. Entonces, con estas primeras tres claves, pues ya podemos empezar a trabajar en una vida mejor, ¿verdad? También en poder desarrollar un poco más de amor, en poder amar más, disfrutar más de nuestra vida. Pero, si dices, quiero más, quiero llevarme más tarea, ¿verdad? Pues ya sabes que siempre vengo preparado con más. Entonces, eh, lo otro, pues te digo, pues depende de ti, ¿verdad? Y puede ser muy general. Yo ya te puse varios ejemplos: comida, tu coche, amanecer, atardecer, la luna, tu casa, lo que sea, ¿verdad? Tus seres queridos. Y entonces, pues aquí se pueden desglosar de estos anteriores varios más. Número uno, elogiar al que está cerca. A cualquier persona que haga algo bien, que tú lo veas, aunque ni lo conozcas y vayas pasando, elógialo, ¿verdad? Hazle un cumplido, oye, qué bien te ves hoy, hoy está bien padre tu, tu celular, está bien padre, lo que sea, aunque parezca superficial. A veces eso ayuda cuando queremos romper el hielo o cuando todavía no conocemos a la persona, ¿verdad? Pues no puedes elogiarle de su personalidad porque no la conoces, pues empieza, ¿verdad? Por su peinado, por sus zapatos, por lo que sea. Elogiar al que está cerca. Al menos una vez al día elogiar a alguien. Número dos, esto mismo, exaltar, exagerar el agradecimiento, ¿verdad? A personas que a lo mejor desempeñan funciones simples, pero que a la vez son fundamentales, ¿verdad? Como cocineros, meseros, porteros, gente de seguridad, choferes, ¿verdad? A veces sorprende a un guardia de seguridad y le, gracias por cuidarme, gracias por cuidarme el carro, al que te abre la puerta, gracias por todos los días estar ahí para abrirme la puerta, ¿verdad? Agradecer, exaltar estas funciones que pues de tan cotidianas pues como que se vuelven invisibles, ¿no? Se vuelven invisibles. Entonces ahí va otro ejercicio. Tercer ejercicio, encontrar placer en el éxito de los demás. Cada vez que veas ahí que alguien pone algo en Facebook, que consiguió su casa, que sacó un carro, que encontró un nuevo trabajo, aunque tengas meses sin hablarle, coméntale, qué buena onda, muchas felicidades, más éxitos, más logros, ¿verdad? Entrénate, ejercítate, practica el encontrar placer en el éxito de los demás. Y aquí tiene una segunda parte: si es posible, contribuye, apoya al éxito de los demás, de la manera que sea, compartiendo un flyer, comprando productos locales, contribuye al éxito de los demás de cualquier manera, no solo lo,
lo felicites, sino contribuye en eso. De la mano pues va el sentir placer al ser altruista, ¿verdad? A veces damos, pero vamos así de que, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Y hasta así con esa expresión, ya, ahí va, ¿verdad? No, encuéntrale placer, sí, con mucho gusto, claro que sí, pídeme más, ¿verdad? Aunque sea en la expresión, ¿verdad? Y exagerar un poquito eso hace que de repente ya no sea exagerado, que de repente eso se vuelva genuino, se vuelva parte de ti, se vuelva realidad. Número 5, muy importante, cultivar a diario un romance con la vida. Esto pues sí, puede sonar muy ambiguo y lo es porque pues cada quien tendrá su manera de encontrar romance con la vida. ¿Qué te puedo compartir yo de cómo lo hago yo? Pues primero en mi persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que está aquí en esta realidad, en este plano? Pues mi cuerpo, ¿no? Mi ser es lo que está aquí. Entonces, ¿cómo empiezo yo el día? Pues empiezo corriendo ahí unos cuantos kilómetros. ¿Por qué? Pues porque es parte de mí, mi cuerpo, es lo que me sirve, es como me muevo, es como funciono en este mundo. Y entonces, pues ahí ya tengo un romance, ¿verdad? Y ahí en ese momento que voy a correr, pues es donde también me sirve para encontrar claridad, para encontrarme conmigo un poco y para cultivar ese romance. Es como mi cita conmigo mismo. Esos kilómetros que me aviento es mi primer cita del día y es conmigo. Y entonces ahí también descubro muchas cosas, ¿verdad? Dentro de los pensamientos que van y vienen, pues ahí estoy, veo los árboles, qué padre están los árboles. Hoy estaba nublado, qué padre que estaba nublado. Ayer que hacía sol, qué bueno que hace sol porque estaba fresco. Entonces ahí vamos encontrando ese romance con la vida. ¿Cómo lo puedes encontrar? Pues caminos hay muchos, ¿verdad? Pues es algo de lo poco que yo te puedo compartir, pero que no se pierda este romance con la vida. La vida se renueva cada día que despiertas, no tiene por qué ser igual al día de ayer, cada día es una nueva aventura. En el programa del miedo te mencioné, mi vida se convirtió definitivamente en una aventura cuando me atreví a vencer mis miedos, cuando me atreví a decir sí aunque tuviera miedo, porque eso me abre puertas a caminos que con el no que ya está desde siempre, pues no me hubiera permitido. Pero al decir sí, pues una nueva oportunidad aquí, un nuevo trabajo acá, una nueva persona acá, y entonces el tener miedo, el decir sí aunque tenga miedo, pues me permite ver que la vida se renueva cada día. Uno más, no dejarse enredar en los celos ocultos y en la envidia sutil, ¿verdad? Sientes celos, tíralos. Sientes envidia, tíralos, ¿verdad? ¿Cómo se contrarresta eso? Haciéndolo primero, felicitando, exaltando, elogiando. Así es como empieza a desaparecer los celos, la envidia. Rompe con la cárcel del tedio, ya decíamos, descubre cosas nuevas, sorpréndete a ti mismo, sorprende a los demás, de vez en cuando haz una locurilla, algo que saque de onda, que nadie se espere, ¿verdad? Pero que sea algo divertido. Y finalmente aprende a valorar lo que tienes en lugar de lo que no tienes, ¿verdad? A veces estamos muy concentrados en que ya salió el nuevo celular, quisiera ese nuevo celular. Ya salió un nuevo carro, quisiera ese carro. No, valora lo que ya tienes, ¿verdad? Valora lo que ya está ahí. Valora lo pequeño, ¿verdad? Jamás desprecies los pequeños comienzos, las pequeñas cosas, porque como decía anteriormente, el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. Recuerda que una persona carismática y altruista es una persona diplomática, inspiradora e influyente. Muchas gracias por quedarte el día de hoy en este programa de Usa tu Cerebro. Espero que haya sido de tu agrado y que hayas encontrado información valiosa. Mi nombre es Víctor Osvaldo y te espero el próximo martes. Hasta luego.